En el año 2017, un investigador que se llama Tom Rainer eh, condujo alguna recopilación de estadísticas en Estados Unidos y concluyó que en el siguiente año iban a cerrarse 8,000 iglesias. Y un año después hizo otra publicación en que dijo que cada año estaban saliendo del ministerio o abandonando el ministerio unos 20,000 pastores, también en Estados Unidos. Y estas son un par de dinámicas que se relacionan entre sí: los cierres de las iglesias, los fracasos pastorales. En Latinoamérica sufrimos de lo mismo. De hecho, Miguel Núñez, con muchos otros, concuerdan en que hay una crisis pastoral en Latinoamérica. Y él más adelante vamos a ver que desarrolla cinco temas de esta crisis pastoral. Y aquí, aunque estamos, o usted, estoy hablando de cifras, esto es algo muy serio. Estamos hablando no de números, estamos hablando de personas como nosotros, congregaciones como la nuestra, personas dedicadas de corazón, sirviéndole al Señor, amando de manera sacrificial, y ocurren estas cosas y son sumamente dolorosas. Y dentro de ese dolor, cuando pienso en la tristeza más grande es saber que el Señor no está siendo glorificado como debe serlo en su iglesia. Y eso lo acompaña una tristeza más pequeña, pero no menos dolorosa, que es que la gran mayoría de estos fracasos o estas decepciones pudieron haber sido evitadas simplemente, fácil decirlo, simplemente apegándonos a lo que dice la Escritura, lo que Dios ya nos reveló de cómo se organiza la iglesia, cómo se ordenan los pastores, qué requisitos deben cumplir. Hoy estamos iniciando una serie nueva, es Primera de Timoteo, pueden irla buscando en sus Biblias. Es una de las cartas que se les llama las cartas o las epístolas pastorales, Primera y Segunda Timoteo y Tito. Son cartas que tienen su enfoque en la función pastoral y en la vida de iglesia y su organización. No me gusta iniciar un sermón como acabo de hacerlo, como con esa nota negativa, pero meditando en esta carta los últimos meses, considero que si hay algo que comunica fuertemente esta carta, es que el gobierno de la iglesia y la vida en iglesia es algo que debe tomarse con mucha seriedad y con reverencia delante de Dios. ¿Por qué estamos viendo esta carta? Bueno, una de las principales razones es que hace mes y medio yo fui ordenado como pastor en la iglesia. Y queremos hacer un ejercicio consciente de repasar cuál es el proceso bíblico que llevó a esa ordenación. A la vez, estoy ahora ejerciendo el pastorado con Juanjo, con Andrés, y todos debemos también conducirnos de una manera que dice la Biblia como pastores. Y queremos todos estar en ese ejercicio voluntario, mutuo, de estar velando porque en la iglesia las cosas se hagan como Dios dice que debe ser, que sigamos su diseño. Así que pareció oportuno, un momento oportuno para que nos dedicáramos a predicar esta carta. Cuando enseño una introducción a una carta, siempre lo veo como que fuera un bosque que vamos a sobrevolar en un helicóptero. Hoy la idea es que yo no me vaya al detalle en ninguno de los textos. Voy a citar muchos, pero no me voy a ir al detalle interpretativo, a hacer exégesis muy específica. Ya habrá tiempo para eso, todo lo vamos a ver con detalle más adelante. Y más bien hay un peligro cuando no se da este espacio, una introducción. Ahorita tenemos herramientas tan potentes para estudiar la Biblia que fuera como que vamos a ver con lupa los árboles en el bosque, y muchas veces la interpretación más bien se hace mal porque se pierde el panorama completo de ver el bosque y entender que cada texto, cada árbol en ese bosque debe armonizar con el resto del bosque. Y así nos vamos a topar textos desafiantes para la interpretación,
Por ejemplo, en el capítulo 2 hacia el final, cuando habla del rol de la mujer en la iglesia en términos de enseñanza y autoridad, ese, por ejemplo, es uno de los textos en que es más importante que comprendamos algunos de los temas de panorama de la carta que estamos viendo hoy. De lo más importante para comprender esta carta es entender quién era Timoteo. Parece que Timoteo, la Biblia no lo dice explícitamente, parece que Timoteo se convirtió al cristianismo en el primer viaje misionero de Pablo. Y luego cuando Pablo en su segundo viaje misionero pasa a visitar de nuevo las mismas ciudades, tiene un encuentro con Timoteo y eso está registrado en Hechos 16. Voy a leerles Hechos 16, versículos del 1 al 3. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él. Pero entonces, en su segundo viaje misionero, Pablo determina, quiere que Timoteo, alguien que tiene un carácter que ha sido comprobado por la iglesia, que lo elogian, que tiene cierta reputación, que se una con él. Empieza a discipularlo. Timoteo sigue respondiendo con fidelidad a ese encargo y llega a convertirse en uno de los principales colaboradores de Pablo. Entonces, para irnos familiarizando con Timoteo, creo que también nos puede ayudar mucho ver la manera en que Pablo se refiere a Timoteo y lo menciona muchas veces en sus cartas. Aquí voy a mencionar algunas. En 1 Corintios 4:17, Pablo le llama a Timoteo mi hijo amado y fiel en el Señor. En Filipenses 1:1 le llama siervo de Jesucristo. En 1 Tesalonicenses le llama servidor de Dios. En esta misma carta, que ahí la tienen abierta, capítulo 1, versículo 2, dice, verdadero hijo en la fe. Hay varias más. Una que considero muy importante está en Filipenses 2. Vean cómo describe Pablo a Timoteo aquí. Quiero que presten atención porque mucho de lo que vamos a ver del encargo de Pablo a Timoteo y cómo quiere que nos conduzcamos en la iglesia va mucho por la línea de cómo Pablo describe a Timoteo aquí. A nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Se ve un tema, familia de Dios, hijo padre, seguir el plan de Dios de la evangelización en ese momento con las misiones. Se ve el tema de un interés genuino por el bienestar de las personas. Ya vamos formándonos una mejor imagen del carácter de Timoteo. ¿Qué más sabemos sobre él? Sabemos que tenía algunos padecimientos físicos. Ahí pueden seguirme en la carta, capítulo 5, versículo 23. Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No tenemos mayor detalle que esto, pero entonces también sabemos que padecía de algunas enfermedades y que también algo que tenía que ver con su estómago. Otra cosa que sabemos acerca de Timoteo es la etapa de la vida en la que estaba. Se le describe como un hombre joven. Quienes entienden mejor el idioma original consideran que Timoteo, en el momento que se le envía esta carta, tenía tal vez como unos 32 o 33 años. De hecho, en esta carta, Pablo le manda a Timoteo, en capítulo 4, versículo 12, que nadie lo menosprecie por su juventud. Entonces sabemos que también estaba ante un desafío en que estaba siendo menospreciado por algunas personas porque estaba ejerciendo un rol pastoral, pero era menor que muchos de la iglesia. También en la otra carta, en 2 de Timoteo, en capítulo 2, versículo 22, Pablo insta a Timoteo a que huya de pasiones juveniles. Eso va sobre todo en el tema de no ser contencioso, sino ser amable por el contexto, pero también hay una referencia ahí a la juventud de Timoteo.
Algo más sobre Timoteo en su relación con Pablo. Esto está en la segunda carta, en el primer capítulo al inicio. Eh, Pablo dice que le quedó marcado o que recuerda cuando se tuvieron que separar, que Timoteo lloró. Y Pablo le dice, yo recuerdo tus lágrimas cuando vino ese momento de separación. Entonces también sabemos que es un hombre con cierta sensibilidad que lloró en ese momento de separación con Pablo. Algo muy importante que ya tiene que ver directamente con la carta primera de Timoteo es que Pablo, entre todas las cosas que estaba trabajando con Timoteo, en toda la labor que estaban haciendo, le hizo un encargo especial. Le pidió que fuera a la iglesia de Éfeso a corregir falsas enseñanzas que se estaban propagando ahí. Y eso podemos empezar ya a verlo dentro de la carta. En capítulo 1 vamos a leer los versículos 3 y 4. Pablo le dice a Timoteo, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Entonces Pablo había encargado esto a Timoteo, y en esta carta un tema importante es, Timoteo, acuérdese de ese encargo que le había hecho. Eso sigue en pie, hay que persistir, perseverar en este encargo. Y a lo largo de la carta vamos a ver también cómo Pablo, al decirle a Timoteo que para poder hacerle frente a este encargo, tiene que armarse, por decirlo así, de herramientas espirituales, no fortalezas en sí mismo, sino en Cristo. También nos muestra algunos hitos en la vida de Timoteo y vamos a leerlos. Igual en capítulo 1, versículos 18-19, dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y la buena conciencia. Pablo siempre llama a Timoteo a echar mano de recursos espirituales. Lo vemos también en capítulo 4, versículo 14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Timoteo era un ministro ordenado por la iglesia como debe ser. Lo vemos también en la segunda carta, cuando Pablo le dice a Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Y al cierre de esta carta, en capítulo 6, versículo 12, le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Creo que ahí ya estamos terminando de formar la imagen de quién es Timoteo, qué había ocurrido en su vida, cuál había sido su pasado hasta este momento. Algunos infieren además, y en esto no hay consenso entre quienes estudian esto, que Timoteo era un hombre con una personalidad tímida, y lo hacen más, digamos, como con evidencia circunstancial, que atan cabos y dicen, probablemente Timoteo era tímido. Para empezar, este tema de que era hijo de mujer judía y de hombre griego causaba que en la sociedad no encajara muy bien y no lo dejaba en una buena situación. También cuando Pablo le da cierta instrucción a los corintios de cómo recibir a Timoteo sin hacerlo sentir incómodo ni que tenga temor, lo ven como en un sentido que lo hicieran como en consideración a su personalidad. También en la segunda carta Pablo le dice a Timoteo, le enfatiza que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Algunos ven eso, que es algo dirigido a alguien que estaba tal vez teniendo problemas en que lo estaba dominando su timidez. Y incluso algunos creen que este tema de los padecimientos del estómago de Timoteo tenían que ver en alguna medida con la labor que tenía que llevar a cabo en medio de la lucha de ser una persona tímida. Pero esto, como les digo, no hay consenso, pero es algo que pudiera ser. Entonces, ahora que ya nos formamos una imagen, no completa, pero una imagen que nos ayuda a entender quién era Timoteo, qué estaba ocurriendo, vamos a ver un poco más del detalle de qué eran estas falsas enseñanzas que estaban dándose en Éfeso y que tenía que compartir Timoteo.
Igual vamos a ir pasando por la carta, ustedes pueden comprobar en sus Biblias los textos. En lo que ya leímos, vimos que enseñan doctrinas que son extrañas, que prestan atención a mitos, genealogías y que dan lugar a discusiones inútiles. Igual en capítulo 1, versículos 6 al 8, vemos que Pablo dice que se han apartado a vana palabrería. Y esto que viene es muy importante, quieren ser maestros de la ley o pretenden serlo, creen ser expertos, doctores de la ley y no tienen la menor idea de qué están hablando. Y algo magistral que hace Pablo aquí a lo largo de esta carta es que mientras está dirigiendo la instrucción a Timoteo de cómo conducirse en la iglesia, Pablo a la vez, en muchas ocasiones, cita Antiguo Testamento, entonces a la vez que está corrigiendo este tema del mal uso de la ley, el uso ilegítimo de la ley, él mismo muestra cómo usarla legítimamente dentro de sus argumentos. Y ahí a lo largo de la carta lo vamos a ver. Igual en capítulo 1, al cierre, versículos 19 y 20, para describir a estos falsos maestros dice que han rechazado la fe y la buena conciencia. Son blasfemos y naufragaron en lo que toca a la fe, ¿verdad? No está hablando aquí Pablo de personas que tienen imprecisiones en sus enseñanzas, que requieren un poco de corrección, sino personas que no conocen al Señor, que se oponen al plan de salvación del Señor, enseñando algo distinto y que están totalmente desviados del buen camino de la fe. En la carta vemos que habían también algunos otros problemas en la congregación en Éfeso. Parece que había problemas en el orden en el culto, en el rol de las mujeres, como les comenté, en tema de enseñanza y de autoridad, en temas de el testimonio de vida que estaban teniendo los esclavos que eran cristianos, y también había un tema de opulencia y de amor al dinero que se menciona en 2 capítulos. En capítulo 2, con respecto a la manera que se estaban vistiendo ciertas personas en la congregación, que apuntaban a las riquezas terrenales y a sí mismos, en vez de apuntar a Cristo y a las verdades y riquezas eternas. En capítulo 6, Pablo dedica cierta sección de la carta al tema del contentamiento cristiano y el naufragio o el ser traspasado por muchos dolores debido al amor al dinero. Entonces, estos son temas que estaban ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Entonces, aquí lo que tenemos es una carta, fue escrita cerca del año 62 de Pablo a Timoteo para pedirle, animarlo, exhortarlo a que perseverara, persistiera en el encargo original que le había hecho para con esa iglesia, probablemente también iglesias que habían alrededor de la de Éfeso con problemas similares, y que abordara esto instruyendo buena doctrina, modelando en su vida buena doctrina y exponiendo cómo debe ser el orden instituido por Dios para la iglesia. Algo importante, todos estos principios de gobierno, organización de la iglesia que vemos aquí en 1 Timoteo siguen vigentes hoy día para la iglesia. Esto es lo que el Señor nos ha encomendado para que andemos dentro de su voluntad en cómo hacemos iglesia. Y aquí hago referencia a lo que dije al inicio de esto puede prevenir cosas muy dolorosas y que no honran al Señor. La carta presta atención especial o enfatiza la función pastoral. En muchos aspectos se ve al inicio del capítulo 3 desde el deseo personal que tiene un hombre por ser pastor, pasando por el carácter que debe tener para que la iglesia lo identifique, lo reconozca y llegue a ordenarlo como un ministro, como un pastor. Estos requisitos, como les digo, son principalmente de carácter, de integridad, de espiritualidad, pero hay uno que es de habilidad, que es su aptitud para enseñar. Incluso más allá de esa sección de capítulo 3, se nos dicen más cosas acerca del ejercicio pastoral. Se menciona en una parte cómo debe ser remunerado el pastor y un poco después se dice cómo debe ser procesada o atendida una acusación en contra de un pastor. Y además de todo eso, aquí lo que tenemos es una comunicación de Pablo hacia Timoteo, que era un pastor, era un obispo. Entonces, pues es una conversación en que en todo momento está el tema pastoral porque Timoteo es un pastor. Entonces, la función pastoral es algo central en la carta.
De forma sintetizada, Pablo dice cuál es el propósito de esta carta. Y lo tenemos en capítulo 3. Vamos todos en las Biblias a capítulo 3. Vamos a leer los versículos 14 y 15. 3, 14, 15. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ya como empezamos a estudiar esta carta, mi deseo es precisamente que sepamos llevar una vida de iglesia que sea agradable al Señor. Hoy quisiera que pensemos sobre todo en 3 puntos generales que vemos en la carta, que es que las iglesias y los pastores que agradan a Dios protegen la verdad, viven piadosamente y obedecen por amor de Cristo. Protegen la verdad, viven piadosamente y obedecen por amor de Cristo. En la introducción algo que me hubiera gustado es poder como hacer un barrido de toda la carta y ver ciertas cosas y de qué se está hablando. En un sentido lo estoy haciendo, no en el orden mismo de la carta, pero creo que es más provechoso que vemos estos otros temas. A pesar que no voy a hacer ese barrido de la carta, quisiera pues sí plantearles un par de patrones que son importantes a tener en consideración a cómo vayamos avanzando en la carta. El primero es este que ya les mencioné, de que estos falsos maestros no usaban legítimamente la ley. Entonces un patrón que vamos a ver en la carta es al apóstol Pablo fundamentando mucho de su argumentación en un uso legítimo de la Biblia, lo que estaba revelado hasta ese momento. Otro patrón que vamos a ver a lo largo de la carta es el patrón constante que hace Pablo entre Timoteo y los falsos maestros. Pablo describe la espiritualidad, las prácticas de los falsos maestros y por lo general luego dice, pero tú, ¿verdad? Le dice a Timoteo, tú vas a conducirte de esta otra manera. Un ejemplo está al final de la carta, capítulo 6, versículo 11, donde le dice, pero tú, oh hombre de Dios, o sea, un hombre consagrado a Dios, que le pertenece a Dios, encargado por Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Entonces vamos a estar viendo este contraste y cómo Pablo le muestra a Timoteo los falsos maestros y cómo él debe conducirse de la manera opuesta. Algo muy interesante que está aquí en esta carta es, y estos 3 puntos que les comenté, proteger la verdad, vivir la verdad y obedecer la verdad por amor de Cristo, es que lo mismo que se llama hacer a la iglesia, lo vemos en Timoteo como un ejemplo vivo. Y a como veamos los 3 puntos lo vamos a descubrir. En el primer punto tenemos que un pastor y una iglesia que le agrada a Dios protege la verdad. Tenemos que en la función pastoral alguien debe ser apto para enseñar. Y entendemos entonces, al ver esto en la vida de Timoteo como ejemplo vivo, por qué Pablo lo escogió a él para enviarlo a Éfeso. Pablo no hubiera enviado a Timoteo a Éfeso si no hubiera sido una persona capacitada para defender la verdad. Que conozca la verdad, que la haya interiorizado, que la haya meditado. Ya veremos más en el segundo punto que la está practicando, pero es una persona que está familiarizada con la doctrina, sabe comunicarla, sabe instruir y también sabe refutar a los que la tuercen. Entonces no hubiera habido manera que Pablo hubiera enviado a Timoteo a Éfeso si no supiera hacer eso. A la vez ya Timoteo en Éfeso, encargándose de lo que Pablo le mandó, tiene que conducirse en la iglesia y cuando sean nombrados nuevos pastores, mismo criterio, aptos para enseñar. En general la iglesia, ¿qué podemos sacar de ahí? Como iglesia tenemos que velar por cuál es el contenido de la enseñanza que tenemos. Si es centrado en la Biblia. Y a veces los cambios que se dan en las iglesias,
de lo que les comenté al inicio, de cierres de iglesias, inclusive ya ese término, esa culminación, eso por lo general no es un cambio abrupto, es algo que se da gradualmente y empieza a darse en la enseñanza de la palabra, o más bien en la falta de enseñanza de la palabra. Gradualmente empieza a diluirse el contenido bíblico, cada vez es menos, y cuando en una prédica o en una enseñanza el contenido bíblico viene a menos, queda un vacío que va a ser llenado por otra cosa. Y Pablo en esta carta le llama a eso otro vanas palabrerías. Entonces, cuando no, el contenido no es Biblia, el desvío es hacia vanas palabrerías. Así que en enseñanza bíblica o en la iglesia, si hay menos Biblia, nos debe despertar una alerta. También en cómo hacer iglesia. Aquí Pablo está enseñando, es parte de doctrina, pero está enseñando cómo se debe hacer iglesia. ¿Qué otras cosas han ocurrido en las iglesias que cierran? A partir de cierto momento, alguien cree, por lo general el pastor, cree haber encontrado una manera nueva, más eficaz de cómo hacer iglesia. Que ha recibido una gran visión de cómo se deben hacer las cosas en el mundo actual y debe hacerse de esta manera y se desvía de lo que ya hace 2000 años el Señor nos instruyó de cómo tiene que hacerse iglesia. Así que si se da un lenguaje de este tipo, de que ahora vamos por este camino que es más estratégico o que es más eficaz en esta época, no es que no pueda haber cambios en la iglesia, ¿verdad? Los reformadores hablaron de una iglesia reformada que está reformándose siempre, pero es algo que nos despierta alerta, porque queremos proteger la verdad del Señor, la doctrina, el evangelio, también cómo hacemos iglesia. En el segundo punto, que los pastores y las iglesias que le agradan a Dios viven piadosamente, este es tema medular en la carta, vida piadosa. Es importante que entendamos esto. Y vemos que Timoteo fue enviado a Éfeso como una persona con carácter comprobado. ¿Recuerdan los pasajes que leímos? Él era reconocido, era elogiado, era alguien que las personas conocían y sabían que estaba actuando auténticamente por amor a las personas. Su vida era un reflejo de lo que él creía, era consecuente con lo que profesaba. Entonces vamos a profundizar un poco en qué significa esto de piedad o vida piadosa. El término aparece unas 10 veces en la carta. Esta definición me pareció muy acertada. Dice, piedad se refiere a la calidad de vida que es consecuente a la verdad del evangelio, es la expresión práctica de la fe que se ve en una vida de arrepentimiento y santificación. Expresión práctica de la fe, vida consecuente con el evangelio. Aún más allá que eso, es una comprensión del plan salvador de Dios para mí, pero para toda la iglesia, para la humanidad. Comprendo ese plan y yo respondo a ese plan como rescatado por Dios y amado por Dios, alineándome a ese plan. Quiero contribuir a ese plan de acuerdo a lo que Dios me manda. Entonces me interesa qué es lo que me dice para yo vivir de esa manera que Él me instruye. Y personalmente el Señor me hará una vocación o un llamado, puede ser a oficio pastoral, diaconado, misiones, ser maestro, cualquier oficio. Y al final voy a hablar que no solamente estamos hablando de estos oficios sagrados, el Señor nos llama de muchas maneras a servirle a su pueblo. Todos contribuimos, todos tenemos un llamado particular y la vida piadosa ese es el plan de Dios. Yo voy por ese camino. Estamos todos en el mismo barco, para allá vamos. Entonces, en la vida piadosa, lo que Pablo llama el glorioso evangelio del Dios bendito, capítulo 1, versículo 11, ese glorioso evangelio del Dios bendito es ese mensaje glorioso que da esperanza de que seres humanos caídos, Pablo mismo, que se describe en este texto como el primero o el principal de los pecadores, halló misericordia delante de Dios para que él fuera como el prototipo, como el ejemplo que se pone en la vitrina de la tienda, de que todos vieran ese que era blasfemo, injuriador de la iglesia. Dios le tuvo misericordia y le convirtió en un apóstol. Entonces, ese glorioso evangelio del Dios bendito no es solamente un mensaje, es algo que se vive. Y damos testimonio con nuestros labios, damos testimonio con nuestra manera de vivir
de cuál es ese glorioso evangelio. ¿Y cómo se llama eso? Vida piadosa. Podemos llamarle también testimonio. Es algo que se vive a la luz de las personas y las personas son testigas de que uno está viviendo de esa manera. Y en varios puntos de la carta se hace referencia a situaciones o hitos en que hay testigos en las vidas de las personas. Entonces en esta carta es muy tangible que la vida cristiana es una vida que se vive a la vista de los hermanos. El cristiano no es un ermitaño, no está oculto, no está encerrado, vive vida de iglesia, abre su vida a la iglesia. Y particularmente para ciertos oficios y beneficios de la iglesia, esa vida visible se describe como una vida todavía más visible, ¿verdad? Un pastor, un diácono, tiene que ser conocido por cómo se comporta incluso adentro de su hogar. Las viudas, para que puedan recibir el apoyo económico de la iglesia para las viudas, tienen también que cumplir ciertos requisitos de carácter en su vida. Esto es fundamental en la carta, con lo que dije al inicio, de los cierres de las iglesias, de los pastores que salen del ministerio. Uno de los mandamientos que le da Pablo a Timoteo en la carta es que no le imponga con ligereza las manos a las personas. Y eso de no imponer las manos con ligereza significa que cuando es ordenado un pastor o cuando es enviado un misionero, que tiene que hacerse con la certeza de que esa persona califica con los requisitos para ese llamado. ¿Cuál es la manera de lograr eso? No hay otra que vidas que se viven abiertamente con nuestros hermanos en la iglesia, que nos ven en nuestros hogares, que nos ven no solamente el domingo en el servicio, sino que compartimos vida a vida. Incluso da un mal ejemplo, Pablo acá, habla en algunos momentos, en un momento habla de los familiares de las viudas, que son a los que les correspondería sostenerlas económicamente y no lo hace. Y dice que esos, aunque profesan ser cristianos, con los hechos han negado la fe. Incluso dice que son peores que un incrédulo. Entonces la carta siempre enfatiza este tema, que lo que se cree se vive. Otro pasaje que nos habla de piedad es 1 Timoteo 4:7, quienes han estudiado disciplinas espirituales en la iglesia, que sé que hay grupo de hombres y grupo de mujeres que están estudiando disciplinas espirituales. En 1 Timoteo 4:7, Pablo le dice a Timoteo, disciplínate o ejercítate para la piedad. Y la palabra literalmente significa haga gimnasio. O sea, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, haga gimnasio, pero un gimnasio que es para la vida piadosa. Y en lo espiritual se da lo mismo que en lo físico. Yo creo que en lo físico, un fenómeno que podemos identificar que existe es que cuando una persona empieza a hacer gimnasio, al cabo de cierto tiempo, aunque a uno no le digan, uno reconoce que una persona está diferente, que una persona está ejercitándose. Aquí se nos dice que en lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Y eso da lugar a procesos en la iglesia en que esas personas pueden llegar a ocupar posiciones. Esas posiciones que les digo que a veces requieren como más escrutinio de la vida personal de las personas. Pablo le dice a Timoteo, bueno, le habla de doctrina que es conforme a la piedad porque es inseparable. Eso es en capítulo 6, versículo 3. Es inseparable lo que se profesa de cómo se vive. Debería ser transparente. Eso es integridad. En 4:15 le dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Entonces hay un aprovechamiento que ha de ser evidente a todos. Hay crecimiento, hay madurez, hay un avance a pesar de los obstáculos. Y esto debiéramos verlo no como algo que nos incomode, que alguien está metiéndose a evaluar o a hacer escrutinio de nuestras vidas, porque no se trata de eso. Y lo vemos en el siguiente versículo, en 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Entonces, en el hecho que Timoteo esté ejercitándose para la piedad, está disciplinándose, está creciendo, y que eso sea visible a la congregación, eso está dando pie
algo que es de bendición, que es de beneficio para todos en la congregación. Y creo que aquí todos que tenemos pastores, queremos ser personas que puedan decir, yo sé que mi pastor es confiable. Eso es fundamental. Yo creo que alguien no está en una iglesia si no puede decir eso. Yo sé que mi pastor es confiable. Y me alegra que haya un compromiso de que continuamente se esté revisando su testimonio de vida, porque en el momento en que no se cumplan los requisitos no puede seguir ejerciendo el puesto. No es que en un momento se cumplió y entonces ya es como una luz verde vitalicia para ejercer el ministerio. No, es algo que continuamente revisamos en la vida mutua de iglesia. Entonces esto, que la congregación vea a Timoteo y que Timoteo se haga visible a la congregación, no solamente es algo sano, es algo necesario, es algo que Pablo le manda a Timoteo que activamente busque, ¿verdad? Ocúpate de estas cosas: la lectura de la palabra, lectura pública de la palabra, la exhortación, la enseñanza. Es algo que procuramos hacer aquí también en la iglesia. Ustedes ven que en cierto momento yo empecé a ocuparme de esas cosas. Ustedes ven ahora que Nano y que Nick en ciertas ocasiones están haciendo la lectura pública de la palabra, están enseñando, en los estudios bíblicos algunas personas están enseñando. Todo eso va con la línea de lo que vemos en las escrituras de alguien perfilándose para un oficio de estos. Aquí algo que quisiera decir, porque este tema a mí personalmente me confrontó cuando estaba leyendo la carta y meditando en estas cosas y viendo lo que dicen todos estos textos de esa vida que es visiblemente piadosa a los demás. Me hizo como pensar yo mismo como en objeciones a eso, porque no es a lo que yo he estado acostumbrado en mi trasfondo, en cierto sentido. Y algo que me pregunté es como, bueno, uno podría pensar, bueno, pero las cosas que hago en privado para el Señor, con amor sacrificial para las personas, entonces esto me está diciendo que eso no tiene valor. No, eso no es lo que está diciendo acá. Aquí está hablando que por amor de Cristo a la iglesia, para protegerla y para que cumpla la función que Él como Señor determinó para la iglesia, es algo amoroso que para ciertas funciones especiales de la iglesia y para ciertos beneficios que da la iglesia, tiene que haber siempre una revisión del carácter. Tenemos que observarnos mutuamente. Es la manera naturalmente como ocurren las cosas, ¿verdad? Yo creo que algo reciente en lo que podemos pensar nosotros es, para los que estuvimos en el campamento, todos fuimos muy bendecidos por la manera en que nos sirvió Vicky. Y no sé si todos lo habrán notado, pero llevó mucha labor de coordinación lo que ella hizo. ¿Cómo llega a ocurrir eso? ¿Cómo llega a ocurrir que Vicky se encargue de eso? La única manera que eso ocurra es que vivamos vidas en que compartimos tiempo, en que servimos juntos al Señor y empieza a hacerse identificable que una persona es confiable. Y se le encarga algo, lo mismo a Timoteo, se encarga de algo, muestra fidelidad, ahí sigue el proceso. Y eso tenemos que hacerlo en la iglesia para que todo se acomode en la iglesia según Dios determinó, según su diseño para cada iglesia local. Y digo que este tema me incomodó un poco a como lo estaba estudiando en la carta porque a veces tenemos muy grabado, por ejemplo, en Sermón del Monte, Mateo 6, cuando Jesús dice que se hagan ciertas cosas en secreto, ¿verdad? El tema de la limosna, el tema de la oración. Pero ahí estamos hablando de un contexto, de un pueblo judío que en todo momento lo que había vivido era justicia externa de los fariseos y una salvación que era totalmente por obras. Y que hacían las cosas completamente por la intención de corazón de ser vistos, ¿verdad? Y algo importante acá, incluso ahí en el Sermón del Monte, es que Jesús dice que el pecado no radica en el ser visto, el pecado radica en la intención de corazón de ser visto para obtener reconocimiento. No es simplemente el camino que vemos en 1 Timoteo a Éfeso, una iglesia con un pastor fiel, sano,
que ama a las personas, y inevitablemente el amor a las personas va a llegar a verse públicamente en cosas que hacemos en la iglesia. Eso es imposible esconderlo. Y somos llamados a identificar eso para gobernar bien la iglesia. Entonces queremos evitar el pecado de hacer las cosas por reconocimiento, motivados por eso, pero la manera de evitarlo no es que queramos vivir vidas piadosas totalmente en privado. Y hasta hay autores que ven en el sigilo o el ser reservado una disciplina espiritual. Hay que revisar las intenciones del corazón, ver en la balanza qué tanto de mi servicio al Señor es público, qué tanto es privado, cuáles son mis motivaciones. Pero la manera de estar equilibrados no es nada más decir quiero hacerlo todo en privado. Dios nos llama a la vida involucrada y comprometida de la iglesia. Y para estos oficios especiales en que hay más escrutinio del carácter, en el momento que alguno de ustedes se nos acerca y nos diga que tiene un deseo, que tiene una intención de ser pastor, de ser diácono, diaconisa, misionero, misionera, ¿qué van a esperar en respuesta de nosotros? De acuerdo a lo que hemos visto, vamos a revisar su carácter, vamos a revisar su testimonio de vida, vamos a revisar sus motivaciones. ¿Por qué? Porque queremos enseñorearnos de las ovejas. No, no es por eso, es porque el Señor nos manda que es así, porque para cuidar de su iglesia y protegerla de las decepciones que hablé al inicio, el Señor nos manda que tenemos que hacer esto. Incluso para yo poder ingresar como estudiante al seminario en que estoy estudiando, me exigieron como requisito que llenaran un formulario con cuestionarios y no sé si hasta partes como desarrollo, a mi esposa, a mis pastores y a mi jefe. Entonces, un seminario que está protegiéndose de no queremos aquí instruir a personas o inflarle a las personas cabezas con la Biblia si su esposa no considera que es una persona apta para el ministerio, o sus pastores o su jefe. Si en un seminario lo hacen, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros en la iglesia, la casa del Dios vivo, para que preservemos lo que Él nos ha confiado? Otra manera que pensé de ver esto es, porque siempre lucho con intencionalmente hacer las cosas en privado algunas veces, y creo que muchos de ustedes también. Algo que he notado también es que ninguno se nos ha acercado a decirnos que quiere ser diácono. Y me confronta el texto que dice, como motivación para los diáconos, que ganan un grado honroso para sí o una posición honrosa para sí. Y uno puede pensar, eso suena a individualismo, yo no quiero un grado honroso para mí, yo prefiero servir en lo privado. Sí, pero algo que pensé, lo pensé de esta manera. Si el hacer visible mi vida a los hermanos, en vida piadosa, en servicio, en amor, resulta en oportunidades, mostrar que soy confiable y alcanzar una posición en que voy a servir de lleno y con compromiso a la iglesia, con compromiso público, pensemos también en la posibilidad de que hacer las cosas en privado, donde no me vean intencionalmente, hasta evitando la situación pública, puede estar privando a la iglesia de lo que Dios te ha dotado para que le sirvas y le ames. Y no queremos aquí, citando también Sermón del Monte, no queremos una lámpara que esté tapada por una vasija. El Señor nos ha llamado a brillar sirviendo y amando a la iglesia, y todos somos llamados a eso. Incluso si son como de, tal vez, personalidad tímida como la de Timoteo. Okay. En el tercer punto, ya habiendo visto el tema de que hay que proteger la verdad y hay que vivir la verdad, vamos a algo muy importante, que es la motivación para eso. De hecho, que la carta es muy pesada en mandatos y puede ser muy abrumador. Probablemente Timoteo leyó esta carta y se sintió abrumado. La carta empieza diciendo que Pablo es apóstol por mandato de Dios. O sea, ahí empieza con este tema de mandatos. Pablo le dice a Timoteo, te está escribiendo Pablo, y yo soy apóstol por mandato de Dios. Y Pablo a lo largo de la carta le da muchísimos mandatos a Timoteo.
Aquí voy a decir algunas de las palabras que usa. Dice, te ruego, esta comisión te confío, disciplínate, ocúpate, no descuides, reflexiona, ten cuidado, persevera. Esta que viene es especial porque es con el tema de cómo lidiar cuando hay acusaciones contra el pastor, que es algo muy serio. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus santos, perdón, de sus ángeles escogidos, guarda lo que se te haya encomendado. Otra, pelea la buena batalla de la fe. Guarda el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Timoteo después de leer todo eso? O sea, ¿cómo se siente usted que le digan algo, se lo encarguen y le digan que se lo encargan solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos? Es algo bien pesado. Y que le diga, manténgalo sin mancha y sin reproche hasta que regrese Cristo. O hasta que lo maten, porque cuando en esa misma frase, en esa misma parte en que dice eso, acaba de decir que Jesús sostuvo su testimonio delante de Poncio Pilato, que era el momento en que él, si profesaba lo que venía profesando, lo iban a ejecutar. Entonces, piensen en el peso sobre los hombros de Timoteo cuando Pablo le está encargando estas cosas. Este hombre de 32 años con enfermedades, con oposición incluso dentro de la iglesia, tal vez de personalidad tímida. ¿Qué pudo haber pensado Timoteo? Cualquiera de nosotros. No puedo. Yo no puedo encargarme de eso, yo voy a fallar. Y eso es cierto si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Y por esto vamos al tema de las intenciones para proteger la verdad y vivir la verdad. Está a lo largo de la carta de la relación de Pablo con Timoteo. La unión con Cristo y la habilitación divina es el fundamento para que no solo el pastor, todo creyente pueda ser fiel en lo que Dios le encarga en su vida, para cumplir fielmente su función. Capítulo 1, versículo 12, Pablo: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Capítulo 4, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. La motivación, esa esperanza en el Dios vivo. Al cierre de la carta, capítulo 6, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. El Señor te llama, te da la vocación, te da todo recurso espiritual para que puedas atender el llamado. Y esos recursos, el principal es el amor que Dios nos ha dado. Él nos amó primero y nos ha dado ese recurso para que podamos responder a su llamado. Pablo lo establece desde el inicio de la carta, capítulo 1, versículo 5, pensando en esto, tanto mandamiento. El propósito de nuestra instrucción o mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe sincera. Eso es lo que leímos en Filipenses 2 acerca de Timoteo, sinceramente interesado por el bienestar de las personas. Entonces la carta no debemos verla como una lista de mandatos, es una descripción de Dios, de cómo se ve una iglesia en la que se está ejerciendo y viviendo el amor unos por otros. Creo que todos queremos eso, todos queremos pensando en función pastoral, todos queremos un pastor que nos ame. Podemos expandir eso, un pastor que primeramente ame a Cristo, ame la verdad de Cristo, ame vivir la verdad de Cristo y me muestre su amor por mí, corrigiéndome y guiándome para que yo también viva conforme al amor de Cristo. El ejercicio pastoral, que es el que se enfatiza la carta, está lleno de amor. Y no sé si recuerdan cuando Pedro había negado 3 veces a Jesús, ocurre la muerte, la resurrección, tienen un nuevo encuentro Jesús y Pedro, y Jesús le hace 3 preguntas a Pedro. Le pregunta 2 veces si lo ama y la tercera vez que si lo quiere. Y a como Pedro respondía a estas preguntas,
lo siguiente que le decía a Jesús era que pastoree su rebaño, que apaciente sus corderos. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro como pastor, al momento que le está comisionando como pastor, le está diciendo, mi voluntad es que muestres tu amor por mí, dirigiéndolo a las ovejas que yo compré con mi sangre. Así que la motivación para proteger la verdad y vivir la verdad es el amor que Cristo ya nos ha mostrado por dar su vida por nosotros en la cruz, porque el uso legítimo de la ley es saber que estamos en pecado bajo el juicio de Dios y no hay otra manera de rescate que el pago de Cristo por nosotros. Wiersbe escribió esto: el ministerio ocurre cuando recursos divinos llenan necesidades humanas a través de actos de amor para la gloria de Dios. Póngale atención. El ministerio ocurre cuando recursos divinos llenan necesidades humanas a través de actos de amor para la gloria de Dios. A eso nos llama el Señor. Estamos haciendo panorama de la carta. La carta no nos dice cómo terminó Timoteo, pero sabemos algo acerca de cómo terminó Timoteo. ¿Habrá terminado bien? Bueno, en Hebreos 13:23 vemos que llegó a estar preso por causa de su fe en Cristo y fue liberado después. Y nos dice la tradición, la Biblia no, pero la tradición dice que Timoteo falleció como mártir en el año 96, siendo todavía obispo de Éfeso. Y Timoteo es así, perdón. Timoteo es así entonces un testimonio vivo de que al conducirnos en la iglesia, en la casa del Dios vivo, a lo que más debiéramos tenerle temor es a no conducirnos según la voluntad de Dios. Si estamos conduciéndonos según la voluntad de Dios, descansamos en la promesa del Señor, que Él prometió ser el que edifica su iglesia y que ni aun las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Por eso nos gozamos en obediencia de seguir los parámetros de Dios para su iglesia. Y para cerrar, no quisiera que tal vez algunos salgan de acá con un sinsabor de pensar, esta es apenas la introducción de una carta que se dirige mucho al tema pastoral, diaconado, misiones. Es para unos pocos en la iglesia y yo no me siento parte de eso. Algo que me parece muy útil en estos momentos con respecto a ese llamado o vocación, no necesariamente para estos oficios, es algo que dice Miguel Núñez citando a reformadores, a Lutero y a Calvino, y dice: la vocación tiene que ver con el llamado que Dios hace a cada persona para que desempeñe una labor en su vida, y esa función es tan sagrada como la que ejerce el pastor en su iglesia. Está representando al mismo Dios y debe darle gloria al mismo Dios. En lo que Dios le haya confiado, en sus circunstancias, en su círculo de personas que lo rodean, sea un contexto de soltería o de matrimonio, sea un contexto de ser estudiante, empleado, jefe, sea un contexto de familia, el lugar en el que vives, sea cual sea el contexto, el Señor tiene un llamado y una vocación para cada uno de nosotros. John Newton ilustra un ejemplo hipotético en que Dios al mismo momento le gira instrucciones a dos ángeles y a uno le dice, vaya y gobierne el imperio más grande de la tierra, y al otro le dice, vaya a barrer las calles del pueblo más humilde. Y ambos ángeles van con el mismo ímpetu y deseo a ir a cumplir lo que el Señor les mandó, porque su gozo no está enfocado en lo que van a hacer en sí, sino en estar dentro de la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos llena de gozos, conducirnos dentro de la voluntad de Dios y lo que ha determinado para nuestras vidas el llamado personal a cada uno. Y la carta también nos habla de eso, nos habla de Dios siendo glorificado en la ayuda que se le da a una viuda, en los familiares de la viuda sosteniéndola, en esclavos, en la manera en que tratan a sus amos. Iglesia, la gracia es, por la gracia de Dios,
casa del Dios vivo, pero también el corazón de cada creyente aquí hoy es también una morada del Espíritu Santo, es también casa del Dios vivo, y queremos que Dios sea glorificado en toda la iglesia La Gracia. Queremos que Dios sea glorificado en cada uno de los corazones de ustedes con lo que les ha encomendado. Queremos que Él sea glorificado en cada uno de los aposentos de su casa. Para cerrar, quiero leerles un pasaje de 2 Corintios 5, cerrando con este tema de la motivación. 2 Corintios 5, 14, 15. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Padre, gracias. Gracias porque a la par de Pablo decimos también que no solo no éramos dignos de que nos llamaras a servirte en tu iglesia, sino que no éramos dignos del todo de tener una relación contigo que no fuera de juicio. Gracias por ese glorioso evangelio del Dios bendito que tú a través de tu iglesia has preservado 2000 años y llegó a nosotros a través de una persona que nos amó y nos comunicó esa verdad, verdad que fue protegida, que fue vivida y que rindió frutos. Y Señor, aquí te rogamos juntos que nos llenes de convicción del llamado que nos haces a participar de esto como parte de tu iglesia, que nos equipemos para proteger tu verdad, que nos infundas poder para poder vivirla, Señor, para que podamos modelarla, para que podamos ser una luz en el mundo. Y te pedimos que nos guardes de las motivaciones equivocadas, el legalismo o querer el reconocimiento, sino que nos llenes de ese amor. Gracias porque ya lo has hecho. Estamos llenos de tu amor, Señor, y queremos que eso en nosotros rebalse para servir, para bendecir, para beneficiar a tu iglesia. Gracias por hacernos partícipes de esto, Señor. Por eso cantábamos, mira el plan de redención, que veamos en Cristo el cumplimiento de la ley. Gracias por poder ver ya tu plan de redención, Señor, y esperamos con ansias el momento de tu regreso, pero te pedimos que de aquí a allá podamos vivir de una manera que preserve y que guarde sin mancha lo que nos has dado en nuestras palabras, en nuestra vida, en nuestra devoción personal a ti. Te amamos, Señor, y quiero pedirte que muevas los corazones de todos nosotros a dirigirnos hacia el llamado que nos tienes para servir en tu iglesia, Señor. Y nos has dado el amor, ese amor se va a manifestar en un deseo de servir a los hermanos de una manera específica. Dirígenos en eso, Señor, y te pido también que muevas el corazón de quienes tú tienes llamados para algún oficio particular de la iglesia, de los que hemos hablado hoy. Si tú estás haciendo el llamado, te pedimos que traigas convicción a las personas también, y que todos juntos procuremos mutuamente vivir la vida de iglesia de una manera que te honre y te glorifique, Señor. Que seas glorificado en Iglesia La Gracia, en cada corazón de cada creyente aquí presente. En el nombre de Cristo, amén.